Alex, estamos acá de nuevo para otro gran capítulo, es el arte de prospectar. Cuéntanos cuál es la aproximación a este proceso, cómo se genera ese ciclo, a quién debo contactar, cómo, ¿cierto? ¿Cuáles son todas las estrategias que yo debo utilizar para prospectar? Sí, Carlos, este capítulo le puse el nombre El arte de prospectar porque considero que es un arte, es más que una técnica. Muchas veces hablamos de las técnicas de venta, ¿no? Y cuando hablamos de la técnica de venta, lo convertimos como muy robótico, como muy paso a paso, sacamos a la persona de la ecuación, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, aquí es traer a la persona a la ecuación, hacerlo más un arte, hacerlo más como un baile, una danza, algo más humano, más sencillo en el cual la persona, otra vez, es el centro, ¿ok? Y no yo, sino el otro. En este caso, si yo estoy prospectándote a ti, el arte de que yo te prospecte a ti es que tú te conviertes en el centro de atención. Tú eres la persona más importante. Y muchas veces en el network marketing, las personas tratando de prospectar a alguien, lo único, yo lo vi cientos de veces en mis propios ojos y me retorcía por dentro, ¿no? Cuando las personas lo único que hacían era hablar de él, ¿no? Y y yo logré esto, y hice esto, y yo soy esto, y yo tengo esto, y y la otra persona del otro lado está así como que a mí qué me importa todo lo que tú has hecho si tú ni siquiera me conoces a mí, ¿cierto? El concepto del arte de prospectar es traer a la persona al centro de la atención y hay un libro de John Maxwell, que tiene muchísimos libros John Maxwell, y yo hice un curso con él, una certificación de coaching como por 9 meses y me fascinó muchísimo. John Maxwell es un maestro No, eso debe ser y un espacio espectacular, Alex. Eso, fue, ah, sí, es una belleza, ¿no? Creo que de hecho estoy viendo el libro ahí, se llama Los líderes hacen grandes preguntas. Un libro solamente acerca de líderes que hacen grandes preguntas, ¿no? Y mencionaba muchos entrevistadores de televisión que entrevistaban grandes personalidades del mundo, ¿no? Y personas muy controversiales, hasta dictadores de países, ¿no? Y decía cómo esta persona puede llegar a conectar y a conocer y hablar a esta persona. Era por el arte de hacer buenas preguntas y escuchar. Y hay una frase que siempre se me quedó grabada, ¿no? Dice, por alguna razón tenemos dos oídos y una sola boca, ¿no? Pero a veces hablamos más de lo que escuchamos. Deberíamos muy, hablar solamente 50% y escuchar el 100%. Por eso tenemos dos orejas, ¿no? Dos oídos. Y en este proceso del arte de prospectar, creo que lo mencionamos en uno de los capítulos anteriores, si yo invierto inicialmente en el proceso de prospectar, cuando te estoy conociendo a ti, suficientemente el tiempo y las preguntas para conocer quién es Carlos, a qué se dedica Carlos, qué hace Carlos, todo lo demás. Entonces luego, en mucho menos tiempo y con mucho menos esfuerzo, yo voy a poder ofrecerte a ti lo que tú necesitas y ayudarte a entrar en el canal o en el producto que yo tengo para ti o la solución que yo te ofrezco de una forma más fácil que si lo hago de la forma contraria como un vendedor tradicional, que lo mencionamos el otro día, donde lo único que hago es venderte lo que yo tengo, mi producto, mi servicio, lo que sea, porque yo sé que es bueno o porque yo sé todas las ventajas y beneficios que tiene o que le dio otro cliente. Pero es que tú eres diferente, o sea, tú no eres el mismo cliente que el otro, tú no estás buscando lo mismo, tú no necesitas lo mismo, tú no vives en el mismo lugar, tú no tienes las mismas necesidades, carencias, dificultades, etcétera, 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 ¿no? Entonces este arte de prospectar es otra vez una conexión con la persona, es hacer las preguntas correctas. Inicialmente requiere un poco más de tiempo y esfuerzo, pero una vez que tú logras hacer esa conexión de conocer realmente lo que la persona necesita y entonces luego entras como en un engranaje. Pum, que si haces el clic del engranaje, todo va a rodar mucho más fácil de ahí en adelante. espectacular, Alex. Alex, hay un debate que siempre surge en los equipos y es, hay ese toque humano, tal cual de esa conexión. Estoy completamente de acuerdo en que pues, muchos nosotros venimos de un mundo de tecnología donde vendemos soluciones, nosotros no vendemos features, ¿cierto? Entonces yo no puedo empezar una charla que a veces sucede que una espera presenta y la pregunta es, ¿qué quieres que te presente? O sea, yo creo que al contrario necesito conocerte para entender, ¿cierto? Tu universo, para entender nuestra solución donde hace sentido en tu universo. Puede que lo haga, puede que no lo haga, y en esa tranquilidad de conversación. Entonces traigo ese ejemplo de la vida de nuestros negocios a un debate que existe que ha sentido en las compañías, en el mundo académico, y es donde las herramientas que existen de prospección, tal cual dice, hay metodologías, funnels, hay temáticas muy chéveres. Es decir, hoy en día puedes hacer una estrategia digital que arranque por una encuesta, arranque por un dolor, una necesidad, plantee el proceso de solución y aunque sea masivo, hay cierta customización, porque no le estoy dando la misma respuesta gracias a la tecnología a todos. Estoy por lo menos metiendo a todo el universo de personas en distintos
buckets y en cada bucket le estoy haciendo una oferta pues más pertinente al momento de hacer ya una conexión humana, ¿cierto? Para poder hacer algún filtrado. Si quiero hacer una campaña muy, muy grande, seguramente eso me toca hacer, ¿cierto? Más no es un único mensaje, entonces la tecnología personaliza. Existen formas de hacer formularios para capturar información donde yo pueda conocerte para contactarte de vuelta. Sería otra muestra de esa customización. Existen hoy algoritmos de AI súper chéveres sobre el funnel, de entendidos esos datos, cuál es el mensaje más adecuado. Entonces, no hay un uno a uno, pero sí hay una customización de algún tipo. Un feature que compartimos en el equipo hace unos días y es basado en los datos del perfil psicodemográfico, lo que has interactuado con la persona que te sugiera un comentario para un follow-up, que a veces a uno no se le ocurre, ¿cierto? La creatividad es finita, uno ya en el día, después de contactar 100 personas, pues, ¿qué le digo a la 101? Súper chévere que un tema de inteligencia artificial de esas sugerencias, pero esa es la parte bonita, pues sí, obviamente la escuchas bonita porque somos enamorados de esa tecnología, pero ¿cuál es tu perspectiva en esa conexión o desconexión entre ese toque humano para que sea un arte y estas herramientas? Mira, fíjate que te voy a responder con una experiencia que tuve muy reciente. Hace unos cuantos meses empecé a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para responder mensajes. Y no conocía mucho yo de inteligencia artificial y dije, bueno, la voy a probar porque me han dicho que está muy interesante. Y tuve una experiencia tan positiva y tan buena, Carlos, porque yo decía, yo tenía la idea equivocada, errónea de la inteligencia artificial, ¿no? Yo pensaba que era artificial, como dice el nombre. Yo siempre decía, no, la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar la conexión humana. O sea, yo tenía todos esos paradigmas también que me había mal hecho yo dentro de mí, de mi mente, y empecé a utilizar para contestar mensajes. Específicamente hicimos un plan piloto de un mes, 4 semanas, y estábamos trabajando exclusivamente Facebook. Y lo hice en mi página personal de Facebook. Yo estaba dirigiendo un grupo, pero lo empecé a hacer para aprender yo también y para ver si funcionaba la tecnología, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de algo que me cambió por completo el paradigma que yo tenía. Y era que yo personalmente me había deshumanizado cuando yo daba respuestas en comentarios, ¿no? Vamos a suponer, alguien ponía un post y lo hacía, no sé por qué, estoy todavía tratando de pensar si era porque no tenía tiempo o porque me había deshumanizado o porque quería responder a muchas personas, pero yo me metía en Facebook, empezaba a ver todos los posts de mis amigos y todas las personas y siempre desde hace muchos años, no solamente daba like, pero me ponía la meta de decir, bueno, voy a responder, voy a hacer un comentario escrito. Y todos mis comentarios escritos ya tenía como que mi cartera de respuestas, ¿no? Que eran 5 nada más o 10. Y eran felicidades, muchas gracias, muy bien, qué bueno, y ya. O sea, eran 5, ¿no? Entonces todos les escribía felicidades, muy bien, cualquier cosa, ¿no? Si ponían una foto, un cumpleaños, un aniversario, un logro, algo, ¿no? ¿Cuántas respuestas tenía a mis comentarios? Prácticamente cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque y entonces cuando empecé a utilizar la inteligencia artificial, esta tecnología que utilicé, tú copiabas el mensaje completo de la persona, ya la inteligencia artificial tú habías creado tu propio profile donde te conoce a ti como persona y da una respuesta como que si fueras tú. Y todas las personas que yo empecé a dar la respuesta, por supuesto ahora me da una respuesta que era una o dos frases completas, ¿no? Carlos, qué bueno que cumpliste año y qué gusto que la pasaste muy bien con tu familia. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. ¿No? Y eran como dos frases. Y entonces tú me respondías y me decías, Alex, gracias por acordarte de mi cumpleaños. Espero que nos veamos pronto. Muy bien. Y yo me quedé así como de, wow. Primero, la persona no se dio cuenta que era inteligencia artificial, número uno. Número dos, yo sentí de inmediato, desde el primer día que lo empecé a utilizar, una reconexión otra vez. Yo decía, wow, la persona no se dio cuenta que es inteligencia artificial y me respondió. No sé si está inteligencia artificial o no también, pero no me importa. Pero Eso está bueno. me respondió como una persona, ¿no? O sea, yo dije, wow, logré la conexión otra vez con Carlos. Porque antes solamente te decía felicidades o muchas gracias o muy bien o lo que sea, ¿no? Y cuando me respondía la gente, nunca, nadie, ¿no? Entonces tuve esta experiencia muy grata con inteligencia artificial que de ahí en adelante yo uso inteligencia artificial todos los días para mejorar, no me reemplaza a mí, pero es como el arte de prospectar. No me reemplaza a mí, ni nunca me va a reemplazar, pero me mejora a mí como persona, me hace que yo enriquezca mi vocabulario, que enriquezca mi conexión. Ahora yo no mando un email ni un mensaje, casi nada que tenga que ver con negocio o sin utilizar la inteligencia artificial. Entonces es una herramienta que no nos va a reemplazar, ¿ok? Como lo dijo el gran fundador de NVIDIA, él dice, no nos va a reemplazar,
ni nos va a quitar los trabajos tampoco, porque al momento en que todas las personas realmente encuentren el poder de la inteligencia artificial y cómo utilizarlo en las redes, se enriquece tanto que las ventas crecen, los clientes crecen, vamos a tener más trabajo, todos vamos a tener más trabajo, vamos a vender más porque va a haber más conexión, va a haber más satisfacción de clientes. Entonces yo de verdad que estoy enamorado de la inteligencia artificial, estoy enamorado, estoy apenas aprendiendo, te lo juro que apenas tengo desde marzo de este año, 3, 4 meses que me he estado metiendo en inteligencia artificial, pero tengo una fe y una visión tan impresionante de lo que va a ser la inteligencia artificial que estoy realmente enamorado. Yo creo que una invitación, nosotros pues como compañía obviamente ya superamos los 100 features en la plataforma con inteligencia artificial, las respuestas, Wow. muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que hay un mensaje tácito en lo que expresas y que sería rico que se lo lleven todos los que nos están siguiendo en este contenido, y es, hay que cambiar el mindset de qué es lo que genera valor, porque es que justo la inteligencia artificial va a automatizar labores que considerábamos de valor. Es como, no sé, transportarnos caminando muchísimos años atrás en lugar de transportarnos en cualquier vehículo que tenemos hoy, ¿cierto? La tecnología nos permitió que en los últimos 100 años, pues movernos de un lugar a otro, pues sea más fácil, ¿cierto? Pues todos los mecanismos de transporte que tenemos. Entonces, lo que antes era un valor de alguien ser capaz de ir hasta otro lugar, pues deja de ser un valor y hay un commodity que la tecnología provee. Igual es la capacidad de conexión. De pronto ya vamos a valorar no el mensaje que me escribe, sino la conexión que realizamos. No vamos a valorar el saber buscar un producto, porque nos lo busca el sistema por nosotros y nos trae ese resultado, sino el que yo pueda acercarlo a ti, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esta conexión de la prospección trae un vendedor del siglo XXI, tecnológico, cercano, que tiene buen contenido, buena información, y lo hace más pertinente. Me parece espectacular. Es que me quiero saborear esta época donde van a haber un montón de gurús que están frente a mí por su idoneidad del conocimiento, pero no porque igual, ahora las tareas de los, ¿cierto? De los nuevos estudiantes, pues ya no puede ser buscar algo. Bueno, ya en la última década ha estado Google, entonces ya la tarea no era investigar en un libro, si Google hace esa tarea por nosotros. Ya no es construir un texto porque lo hace un sistema de inteligencia artificial, ya será interpretar ese texto, saber ese texto, ¿cierto? Entonces, igualito que en el sistema educativo, que no es quitar a ChatGPT o el sistema de inteligencia artificial de nuestra preferencia, es que el alumno sepa sustentar y entender el contexto del material que busca, porque no tendría sentido que no lo busque, ¿cierto? Ya la memoria no tiene ningún sentido porque la memoria está en el bolsillo, en cualquiera de los dispositivos. Entonces, de nuevo, volviendo a la prospección, me parece increíble la nueva saga de gurús que va a haber de todas las industrias, ¿cierto? El gurú de alimentación, de toda la categoría de home, hay productos increíbles que alguien me puede decir, mira, es que con esta olla puedes hacer esto, que antes le tocaba aprenderse, estudiar, estar limitado, me sé 2 productos del portafolio y estos días no, ya ahora puede ser el gurú en todo el portafolio porque está a un chat de distancia. Entonces creo que está chévere el nuevo reto del siglo XXI para nuestros nuevos prospectadores y nuestros nuevos gurús. Y fíjate que para cerrar aquí este capítulo, en mi libro, una persona, el título de mi libro es Cómo convertirte en un networker gurú, y había una persona, muy buen amigo mío, que comentó en el libro y todo, me dice, a mí no me gusta ese título del gurú, que es como que te crees que te lo sabes todo. Yo le dije, no, 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 todo lo contrario. Es que el gurú no es la persona que lo sabe todo. Y esto te estoy hablando hace 10 años, cuando no tenía el concepto de la inteligencia artificial, pero cierra completamente lo que tú dices ahorita. El gurú no es el que se la sabe toda, pero es el que sabe dónde encontrar la respuesta a las preguntas que no sabe la respuesta, ¿no? Y eso es lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene que ser experto en todo. De hecho, no existe ninguna persona que se la sepa todo y sea experto en todo. Y en este mundo de las ventas y de la tecnología y del network marketing, no necesitamos sabérnoslas todas, pero sí necesitamos tener las herramientas, como tú dices ahorita, donde podamos hacernos competitivos y donde yo pueda ayudar a que mi cliente obtenga en un mundo tan competido, donde hay tantas opciones, y donde todas las opciones son las mejores, ¿cierto? Que la persona pueda tener la confianza de que lo que yo le estoy ofreciendo, sí realmente es lo que le está solucionando su necesidad, su problema, su inquietud en ese momento. Espectacular, Alex. Este capítulo, pues, se veía ya desde el comienzo con emoción y bueno, así ha sido. Muchísimas gracias por la participación hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todas las personas que nos están escuchando. Chao. Chao, chao.